Gabon guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntza berezi bat. Jaietan gaude, jaietan murgilduta eta gaurkoan bluesen inguruan hitz egingo dugu. Bai, gaur, abuztuak 8. Buenas noches y bienvenidos a una tertulia especial de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos en fiestas. También la tertulia de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos ha querido colaborar al ambiente festivo de Vitoria-Gasteiz y hoy, día 8 de agosto, Blusa Veterano en la capital alavesa. Estamos aquí, ¿para qué? Para hablar de la historia de los blusas. Dos invitados que espero se hayan comportado como es debido. A ver qué pasa en los próximos minutos, porque creo que uno sigue siendo blusa. A ver cómo nos ha llegado hasta Radio Vitoria. Son dos autores de una publicación, Blusas, el título de José Luis Sáenz de Ugarte y Eduardo Valle. En los estudios de Radio Vitoria, quien sale todavía de blusa en la cuadrilla Beresiak, Eduardo Valle. Eduardo, Gabón. Gabón. No sé, ¿cómo estás? Nada, en perfectas condiciones. ¿Sí? Sí, hombre. Bueno. Como puede verse. Bueno, los oyentes no lo pueden ver, pero me pueden oír. Suelo decir que Radio Euskadi se ve, pero todavía Radio Vitoria no. Exactamente. Pero se verá, ¿eh? José Luis Sáenz de Ugarte, al otro lado del teléfono, en casa recogido. José Luis, Gabón, buenas noches. Buenas noches, Gabón. ¿Has salido alguna vez de blusa? Sí, hace muchos años. Se pierde en el tiempo cuando salía de blusa con una cuadrilla llamada Los Globeros y después pasé a otra, Los Desiguales, y después lo dejé y retorné con el blusa veterano años después. ¿Pero ya no sales ni el día del blusa veterano? No, porque considero la cosa del blusa un poco así, claro, visto de la patina de la filosofía de una persona de edad, lo veo un poco extraño. O sea, el blusa, en Vitoria sales de blusa y te tienes que disfrazar, porque durante todo el año no vistes así. Entonces a mí eso no me gusta. Pero no te vistes al fin y al cabo de mutil, de casero, de como se podían vestir antaño. No. Eso ya pasó a la historia, ya que estoy tranquilo con mis papeles, con mis hobbies sobre Álava y ya está. Bueno, el que sí que sigue saliendo de blusa es Eduardo Valle. Ese sí. A pesar de que no es veinteañero. Ese sigue saliendo de blusa y con mucho entusiasmo, lo hace muy bien. Ahí, Eduardo, yo me imagino, yo sé que para mucha gente es impensable, pasados los 40, vestir de blusa. Sin embargo, estáis unos cuantos que pensáis que hay que morir con la blusa puesta. Sí, a mí concretamente todos los años mi amacho me dice exactamente lo mismo. Me dice, joder, pero vas a seguir saliendo de blusa, pero si tienes ya más años que el barandal del asilo, como suele decir. Pues sí, sigo saliendo porque es como mejor me lo paso, me encanta, me divierto, me lo paso en grande y bueno, me río un montón. ¿Cuántos años saliendo de blusa? 31 con en la cuadrilla de Beresiak y un par de años más por ahí, anteriormente. Entonces, échale 33 años. Porque, José Luis, vamos a recordar un poco la historia de los globeros. Los globeros. ¿Cuántos años tenías en 1954 cuando se creó esta cuadrilla de los globeros? Pues tendría 21 años. La resta, 21 años. 21 años tenía. Pero los globeros solo salieron 2 años, según tengo aquí en el libro que vosotros sacasteis. Así es. Salimos solo 2 años y después inmediatamente pasé a otra cuadrilla. Se deshizo, como tantas cuadrillas han existido, y pasé a Los Desiguales, con la que me he mantenido durante todo el tiempo que salí de blusa, y posteriormente, cuando salía con los veteranos, que los veteranos nacieron en el 77 me parece, pues entonces seguí saliendo unos cuantos años más. ¿Y qué cosas montabais vosotros en el actual bar ochandiano, por aquel entonces Bar La Andaluce? ¿O tú eras un blusa que aparecías con la blusa el día 5 y no preparabas nada y te lo tenían que preparar todo? No, yo estuve con Los Desiguales, estuve en la época cuando se hacían las comidas en el Buenos Aires, en el Portal de Castilla,
Y voy a contar una anécdota muy original. Eran las 3 de la mañana, o 2, estábamos cenando, y en aquel tiempo estaba yo haciendo el servicio militar obligatorio. O sea, que cenabais por aquel entonces a las 2, 3 de la mañana, pero... Muy a ver, tarde, yo en casa siempre he oído que antes las chuflas no eran tan chuflas. Ya veo que a las 2, 3 de la mañana cenabais, bueno, pues ese día me imagino que llegaste a casa a las 3:30. A lo mejor no, pasó lo siguiente, es que la anécdota es muy curiosa. Tenía que hacer un servicio de guardia de aviación, ¿no? Y entonces me fui al campo de aviación en cerca de Lorriaga, me cogí el fusil y vestido de blusa fui a hacer la guardia. O sea, no, Johnny no cogió su fusil, sino José Luis cogió su fusil. Yo cogí mi mosquetón y vestido de blusa hice aquella noche la guardia. ¿Y no te dijo nadie nada? No, nadie, no, porque los de... Porque en el 54... No, pero yo estaba en aviación. Ya, En claro. aquel entonces la aviación era una cosa un poco más por ejemplo, nos poníamos corbata que los soldados no se podían poner, pero para estar más chulos colocábamos la camisa azul. O sea, que erais unos privilegiados. Pues yo creo que sí. Bueno, pues vestido de blusa, allí en el campo de aviación de Salburúa. Eso no, exactamente, eso no lo hace donde cualquiera. luego el PNV organizaba fiestas de partido, hasta que llegó la expansión de la ciudad. Bueno, José Luis, no te voy a preguntar sobre el Alder Dieguna, tranquilo, vamos a hablar de blusas. Bueno, pues blusas vitorianos, porque la reflexión que hacía antes, Eduardo, yo no sé si esto siempre ha pasado. Puede haber alrededor de 2.000 blusas. Pero de esos 2.000 blusas, ¿cuántos pueden ser activos en la organización de lo que tiene que ver con 20, 25 cuadrillas? Pues muy pocos, porque generalmente, es curioso, generalmente lo organizan, comienzan, por ejemplo, en una mesa, que yo me he visto abocado a estas circunstancias, comienzan en una mesa 15 y acaban 3 organizándolo todo, los demás se marchan. Eduardo, ¿te ha pasado eso muchas veces? Sí, suele ocurrir efectivamente así. Hombre, normalmente hay que tener en cuenta que cuando, es decir, de cara a salir de chufla, salir a pasarlo bien por la calle, pues todo el mundo se apunta. Cuando hay que madrugar o cuando hay que estar pendiente de una serie de cosas y contactar con no sé quién y que esté todo listo para organizar no sé qué evento, pues automáticamente siempre suele ocurrir que la gente pues recula un poco y se retrae, ¿no? Entonces, hombre, todos sabemos que en general en las cuadrillas son muy pocos, 3, 4, 5, se pueden contar con los dedos de la mano, o 6, no medio docena, los que realmente pues organizan un poco todo lo que son los actos de la cuadrilla. ¿Y eso no te quema, Eduardo? Sí, suele quemar, hombre, luego depende un poco... Pero llega otra vez mayo y ahí estás. Sí, y luego además también cambia un poco según las cuadrillas. Vamos a ver, yo tengo mucho contacto con las cuadrillas, con diferentes cuadrillas, y entonces hay cuadrillas donde si quitas a esos 2, 3, 4 que se ocupan de todo, realmente es muy difícil pensar que se pueda hacer nada. En otras cuadrillas hay un poco más de relevo y concretamente la mía creo que en ese aspecto tengo bastante suerte porque sí estamos teniendo relevo. Es decir, estamos teniendo gente nueva, gente que lleva muchos menos años saliendo de la cuadrilla, pero bueno, que se ha implicado y que en un momento determinado, pues bueno, se puede contar con ellos de maravilla, vamos, incluso mejor que lo que lo pueda hacer yo. Y entonces, bueno, es gente responsable que en su momento, pues tomó la decisión de, como he dicho, de implicarse y de mojarse. Uh-huh. Bueno, José Luis. Dime, Ismael. En Vitoria no hay nada de toda la vida, tampoco los blusas. No. ¿Cómo? A ver. Te quiero decir, José Luis, sí. Solemos decir que esto es de toda la vida. O también está la reflexión esa, vitoriano de toda la vida. No, pues mira, pero es que los blusas tampoco son de toda la vida. No, los blusas nacieron, ahora no tengo el libro a la mano, pero nacieron hacia la década de los 30 del siglo XX y no es de toda la vida. Un poquito antes, me dice Eduardo, un poquito antes que la década de los 30. Es que ahora no tengo yo los papeles. Eduardo. En la mano. Primer dato sobre blusa. En los toros, no sé si en la calle Dato, ¿dónde? Sí, más o menos, se puede hablar que entre el 24, 25 y 26. 25 ya parece que la cosa está bastante clara. Los felices años 20. Y el 26, efectivamente, los años 20. Los felices años 20, además, porque efectivamente era un momento de expansión económica, relativa a expansión económica, y bueno, pues entonces había muchas ganas de pasarlo bien y demás, claro, y todo eso influye. Uh-huh. Ya, pero, perdón, por los años 20 y tantos, o sea, solamente había unos que animaban
iban detrás de la banda municipal de Vitoria y nada más. La palabra blues, cuadrilla, no existía para nada. En el año 26 ya se menciona la cuadrilla de Abdelkrim y compañía que estaba dando ambiente en las calles. Hay muy pocos datos históricos y no sé cómo decir. Mira que no hay nada de toda la vida que sobre Abdelkrim y compañía aparece documentada en 1926 y al menos se puede asegurar que salió el día 3 de agosto de ese año. Pero eso es porque... Las fiestas ni siquiera comenzaban el 4. Pero eso es porque en la reseña del día 4 se habla del ambiente de la víspera y se menciona la cuadrilla. Por lo tanto, es evidente que el día 3 al menos salió. Pero otra referencia, pues no siempre han comenzado las fiestas de Vitoria el 4 de agosto. No, por supuesto que no. Bueno, pero esto alguien pudo pensar en su momento... Pero esto da para una investigación, da para un libro. José Luis, vosotros tenéis claro que la historia de los bluesas había que recogerla. Estamos hablando prácticamente de todo el siglo XX. Sí, exactamente, sí. ¿Y dónde? Porque claro, uno se pregunta, ¿cómo es posible saber de la existencia de Basatiak o de Beresiak, actuales cuadrillas de las fiestas en el siglo XXI? Pues Basatiak, por ejemplo, va a cumplir 20 años... los ha cumplido en estas fiestas, y también tener datos sobre, yo qué sé, la cuadrilla Astimchiri o sobre la cuadrilla El Clavel. ¿Dónde puede uno recoger estos datos? Pues la única solución que hay, porque en las casas particulares nadie se ha preocupado de eso, es en la hemeroteca, en las bibliotecas. Es la única solución, porque si vas a personas mayores de edad, no sé lo que sucede con las personas de cierta edad, que confunden todo. Por ejemplo, vamos a suponer, es salirme del tema de los bluesas, el personaje Celedón, ¿no? Pues es mitológico y la han revuelto de tal manera que la sociedad actual dice que ha nacido en Zalduendo. No digo más. Ya. Por lo tanto, pues son datos que los habéis recogido en prensa escrita, digamos. En prensa escrita, sí, exactamente. Sí, que es la única vía de buscar, localizar las cosas. Sí, bueno, aparte evidentemente, la labor de hemeroteca, como dice José Luis, fue brutal. Él se acuerda también perfectamente de lo que estuvimos peinando, antiguas publicaciones, periódicos y demás. Pero también es cierto que yo personalmente más tuve la suerte, y digo suerte porque fue muy entretenido y fue muy enriquecedor. Tuve la ocasión de entrevistarme con bastantes personas que en su momento habían formado parte de esas cuadrillas antiguas, ¿no? Y que son los que me informaron, pues en su día, pues eso, de esos bluesas de la posguerra, de esos bluesas de la época del hambre y todo eso, ¿no? Entonces hubo también mucho trabajo de campo a nivel de entrevistas, Bueno, primeras blusas, gente vestida de blusa, no con el término cuadrilla de blusas, en la década de los 20, pero ya, José Luis, una primera cuadrilla, no sé si sin libro te acuerdas de cuál fue la primera cuadrilla que apareció en las fiestas de Vitoria, ya como cuadrilla de blusas, un grupo de jóvenes que acude a los toros juntos y que me imagino que hacen más cosas a lo largo del día que ir a los toros. Pues en plan así de disciplina y bien organizados, los blusas no salen hasta después de la Guerra Civil de España. O sea, es cuando el famoso alcalde José Lejarreta, Salterain, que le llamaban el amigo de los blusas, en el año 41, porque el 40 me parece que no hubo fiestas, en el año 41 organizó los blusas y salieron. Ya sabemos que había cuadrillas antes, pero de una forma tan organizada y tan seria, vamos a decir, vistiendo cada cuadrilla con sus colores, con sus blusas, es a partir de 1941. ¿Y qué hizo Lejarreta para que se le conozca y haya pasado la historia como el alcalde de los blusas? Pues, primeramente, era muy vitoriano y era amante de la ciudad y, claro, y de la juventud también. Tanto es así que yo recuerdo que cuando un día determinado los blusas iban a su domicilio en la calle San Antonio, hacia la mitad de la iglesia, hacia la mitad de la calle, pasando la calle La Florida, y se le iba a saludar a él. Después ha perdurado el ir al cementerio y darle un ramo de flores. Pues fue un hombre muy buena persona, era médico de profesión, y fue un hombre grande, todo lo que se pueda decir. Buena persona. Y entonces era amigo de los vitorianos y les ayudó mucho a través de su
mandato como alcalde. ¿Y el nombre de esa primera cuadrilla, Eduardo? Sí, bueno, ahí empieza a haber en los años... Bueno, al hablar de las cuadrillas, realmente hubo un primer concurso de cuadrillas, fíjate lo que te estoy diciendo, que fue en el 1935, justo antes de la guerra. Y, hombre, no sabemos exactamente qué clase de, no sé, de organización o de nivel organizativo tendrían aquella gente, ¿no? No sé, se habla de, ahí hay unas cuadrillas que en su día, pues eso, participaron, se les daban de premio, no sé si un barril de cerveza, cosas de estas, ¿no? Pues estaban, por ejemplo, los nietos de Celedón, estaba cuadrilla de la Taba, etcétera, etcétera. Había 5 o 6 cuadrillas. Era casi el comienzo de la organización de cuadrillas de blusas. Efectivamente, llegó la guerra, ¿no? Llegó la guerra y todo esto se cortó, ¿no? Entonces, realmente, una lista importantísima de cuadrillas que aparece en 1942, justo como decía antes José Luis, pues eso, ya una vez del 41 hay un tímido, una tímida reaparición de blusas, y ya en 1942 en una lista que aparece... Estamos hablando de la posguerra, hay que situarse. Sí, los años de hambre, años de bastante jodidos, vamos a decirlo así, donde hay pues un montón de cuadrillas: el Clavel, el Mentirón, Familia de Celedón, la cuadrilla de la Caraba, la Peña de los Globos, la Peña de los Tocinos, la Peña del Tonel, los Astemios, en fin, los Alegres, los Aldeanos, los Bacos, los Bohemios, un montón de ellos, y entonces, bueno, un montón de cuadrillas, aunque ellos eran cuadrillas muy reducidas en número, Uh-huh. Esto se ha tomado tanto de la prensa como también de algunos documentos en el que figuran en el archivo municipal, porque hay que tener en cuenta que durante buena época los que querían salir de blusas pues tenían que estar relacionados en unas listas que se facilitaba al ayuntamiento, y tenía que figurar un responsable con su domicilio, etcétera, etcétera. Sí, para que no se escapara ninguno. Como antiguamente, como hemos conocido también en los coros de Santa Águeda, etcétera, etcétera, hace bastantes años, ¿no? Y bueno, las pancartas tenían que ser tan inocentes como los de siempre saludan a todos. Sí, bueno, es que hay que tener en cuenta que también tampoco es que había mucho margen como para... Estaba la cosa como para meterse con el alcalde. Sí. Nada, perdón que me meta. Los de siempre saludan a todos. Esto, si lo comparamos con una pancarta actual, pues vamos, es como el negro y el blanco. Bueno, ten en cuenta que a lo mejor igual no les apetecía, o a todo el mundo igual no le apetece saludar a todos, sin embargo estos saludaban a todos. Era tal la dictadura que más de un amigo mío lo llevaban al calabozo. ¿En las fiestas? En las fiestas. ¿Por haber saludado mal a alguno o por qué? Pues porque, nada, te vestías de blusa y eres enemigo público número 1 del gobierno. Del régimen. Del régimen. Podrías terminar en tribunales. En tribunales no, pero a lo mejor te daban una paliza, ahorita sabes lo que te hacían. Ya. Oye, ¿qué es lo del tendido 6? ¿Eso es una historia? Sí. El tendido 6. Ahí es donde realmente se empiezan a juntar todos los blusas, todos los que vestían de jebo. Entonces decían, hablan de las blusas, hablan del traje de jebo, de aldeano. ¿Jebo? Sí, en la prensa de la época se menciona mucho la palabra jebo. ¿Jebo, El jebo es un aldeano. Entonces, te puedes imaginar el traje del aldeano. Mira, que no lo había oído nunca, jebo. Y hay fotos del tendido así donde se ve gente con blusa, gente con pañuelo y con chapela. Simple y llanamente por pasar un buen rato y mancharse menos. Pasárselo bien y nada más. Entonces empezaron a juntarse pues todos en el tendido 6. Uh-huh. En el tendido 6, y luego se llamaba pues los del 6, en general. Mira, yo creo que sin ningún tipo de organización, sin ningún tipo de... En la República, yo creo que antes de la guerra era un poco más subversiva la pancarta, ¿no? En el 35 veo aquí a los nietos de Celedón, muy bonita, que no dicen los de siempre saludan a todos, sino saludan a los forasteros, los nietos de Celedón, y recomiendan sinceros beban el vino en porrón. Bueno, por lo menos había una referencia al alcohol. Y además hay hasta rima y todo. Sí, pero claro, esto ya en el 41 igual era más complicado de sacar. Pues no sé, me imagino que, hombre, eran tiempos distintos. Eduardo recordará que se hacía la lista y se mandaba al gobierno y todos los blusas estaban fichados. Sí, por eso estaba comentando antes que algunos de estos datos se han sacado precisamente de esas listas que iban también al ayuntamiento y que bueno, que lógicamente pues están en el archivo municipal. Pero yo creo que aquí... Y aparecen los nombres de las cuadrillas y incluso algunos de sus integrantes, claro. Pero claro, probablemente sea una de las cuestiones importantes que tuvo por medio Lejarreta, ¿no? El alcalde, porque claro, si el alcalde es el amigo de los blusas,
pues entiendo que aquello facilitaba las cosas para, oye, no me toques a estos chavales que estamos celebrando las fiestas de nuestro pueblo y no los puedes tratar como delincuentes. Yo evidentemente no estaba entonces, pero vamos, estoy seguro de que José Lejarreta lo que fue ante todo y sobre todo, aparte de todo lo que ha comentado José Luis, un facilitador para el tema de los blusas. Sí, José Lejarreta fue quien en 3 meses se reconstruyó la plaza de toros, porque estaba estropeada, habían estado prisioneros y tal allá, de una forma en plan mogollón, y se reconstruyó en 4 meses, que fue cuando el famoso Manolete reapareció el año 41. Uh-huh. Más fotografías. La verdad es que la blusa siempre ha estado relacionada, José Luis, con la juventud, porque veo las caras y son verdaderos mozos. Estamos hablando de 18, 19, 20 años. Claro, por aquel entonces la gente incluso se casaba mucho antes y la juventud se perdía antes también, ¿no? Y veo aquí cuadrilla Los Panizos, en 1941 o tal vez 1942, en la pancarta se lee "Hemos vencido al hombre de la capa", pero se les ve a todos ellos con chapela, con boina. Sí. A todos ellos con la blusa puesta y con atada además. Y veo también, mira, algo que hoy en día pues ya no se puede ver, pero que desde luego en algunos momentos de la historia las blusas han tenido, algunos quedan con chistus, pero con acordeón incluso, ¿no? Y con guitarras. Hay fotografías con guitarra no tanto, pero acordeón sí. Acordeón ha sido siempre el acompañamiento de las cuadrillas. ¿Y esto de salir de blusa, José Luis, era caro? ¿Lo de ir a los toros, salir de blusa? No era caro. No era caro. Una cosa, un precio normales, que diríamos, las comidas que hacíamos las cuadrillas no eran caras, y eso que no soy pudiente, pero no eran caras. Uh-huh. Y pues eso. Y los toros no eran caros. ¿Estaba bien visto por la ciudad pudiente, por las clases pudientes de la ciudad? ¿Estaba bien visto salir de blusa? ¿O era cosa de populacho? No, era cosa de populacho, de estos chalaos y tal, que salen de blusas y tal, y la gente, muchos, los que les gusta presumir de dandis, pues los miraban por encima del hombro a los blusas. No sé, Eduardo, si opina lo mismo, porque todo es opinable. Claro, estoy hablando de los 40 a los 50. Sí, por eso te digo, efectivamente, sí, estaba rebobinando yo un poco, efectivamente, de los 40 a los 50, sí, estoy de acuerdo con José Luis. Yo me retrotraía un poco a épocas anteriores, a época precisamente del nacimiento de los blusas, donde a mí me parece que hay una cuestión muy, muy curiosa y muy a tener en cuenta, y es la siguiente, creo yo, no deja de ser una opinión o una intuición. Vamos a ver. Parece claro que el tema de salirse, de ponerse la blusa, etcétera, etcétera, en un principio yo creo que tiene un origen claramente de juventud de clase media alta, de Vitoria. Media alta. Toros, baile posterior, no mancharse el traje para luego ir al baile, etcétera, etcétera. Otra cosa es que en un momento determinado, esto parece ser que en unos pocos años parece que se popularizó, y todavía antes sin llegar a la guerra civil, de hecho ya por ejemplo los del 6 efectivamente ya no tienen esa pose de jóvenes de clase bien, sino que ya como que la cosa estaba como más popularizada, es decir, que ya estaba ya más, se había apropiado el pueblo de esa primera iniciativa. Entonces a mí me parece que ahí es un dato y un detalle importante. No, Eduardo, yo creo que era de popular, porque los litris, que se llamaban a la gente adinerada, aunque fuera de fristicio, pues esos no salían de blusas. Y hubo una cuadrilla, cuyo nombre no viene a cuento decirlo, que salieron de blusas y eran de la alta alcurnia, porque entrar una cuadrilla de blusas en el círculo vitoriano en aquel entonces, seguro que ni les dejaban entrar. Ya, pero tú estás, insisto, tú estás hablando de los años 40, 50, sí, ¿no? Señor, sí. No, lo que acabo de decir se refiere más a la época anterior a la guerra. Entendido, el 6, primeras blusas. Es decir, yo creo que es una idea de unos, digamos, vamos a decir señoritos, o señoritos entre comillas, o no sé hasta qué punto sean señoritos, que en unos pocos años, muy pocos años, yo creo que lo absorbe
la juventud, efectivamente, popular de Vitoria. Lo popular lo absorbe a estos. Exactamente. A raíz de Lejarreta y otros movimientos en los 40, 50... Incluso antes. Incluso Ya te digo que los del 6 también es antes de la guerra y ya están, es decir, digamos, está popularizado el asunto. Ismael. Sí. ¿Te acuerdas tú esa palabra? Mejor ya no se conoce después. Los litris. Los litris, sí, pero no sé aplicarla. La he escuchado en casa, los litris. ¿Qué son los litris? Los litris eran los niños bonitos de la sociedad. Hombre, en mi época los pijos. Sí, también. Es que pasaba una cosa. En Vitoria había una clase de la llamada alta sociedad que, por ejemplo, si hay un 100%... Yo creo que alguna vez me ha dicho José Luis, mi madre, eso. No seas un litri. Yo creo que es de mi madre eso. Ya, pero es curioso qué clase de litris eran, porque había un tanto por cien, por ejemplo, un 40% que seguían presumiendo de sus antepasados. Ya. Tiene gracia eso. Uh-huh. Bueno, pues todos los días aprende algo. Los litris. Bueno, yo creo que tenemos que recoger momentos ya importantes o momentos que merecen un comentario. Por ejemplo, cosas que uno las puede unir con el libro, con la historia de los blusas y con cosas que hemos oído todos. Por ejemplo, la importancia del bar Bujanda. ¿Por qué el bar Bujanda tiene tanta historia con los blusas, con Celedón, con los Celedones? ¿Por qué, Eduardo? Bueno, vamos a ver. ¿Es cosa de Primi o es de anteriores? Sí, no, es de anteriores. Benicio Bujanda, que era el suegro de Primi, fue un hombre que de ahí, desde el bar Bujanda, pues participó mucho en diferentes cuestiones relacionadas con Vitoria, algunas de ellas pues también relacionadas con las fiestas y con los blusas. Entonces, por ejemplo, Benicio Bujanda fue uno de los que empezó a trabajar para organizar la fiesta de los blusas, que luego se llamó el Día del Blusa, porque en un principio se llamaba la fiesta del blusa. Y luego ¿El 25 siempre? No siempre. No, siempre. Solía ser el último el último domingo de julio, efectivamente. Uh-huh. Solamente es a partir de 1967, cuando el Día del Blusa ya se fija el 25 de julio. Y comenta las entradas que hacía a plazos. Sí, entonces, efectivamente, sí. Entonces, una de las cosas que hacía Benicio Bujanda era hacer los tickets, los famosos tickets, que era una forma de que la gente, los blusas, ahorraran durante el año, pues, pequeñas cantidades, que las iban depositando digamos, en custodia de Benicio Bujanda, y de esta manera, pues, se juntaban con el dinero suficiente al llegar a las fiestas para tener comprado el abono de los toros. Esa es una de las fórmulas que fue en su día muy popular y que hacía pues que los blusas pues fueran mucho a los toros. ¿Pero el día del blusa había toreros o había espectáculo organizado por los blusas como he conocido yo? No, había espectáculo organizado por los blusas. Por los blusas. Efectivamente, era una becerrada. Que toreaban, algunos de ellos. Bueno, toreaban o hacían lo posible por torear, y algunos banderillaban y otros hacían lo posible por banderillar. Generalmente había un jefe que se encargaba de, como los toreros eran muy aficionados y no sabían matar, pues el director de lidia se encargaba de despachar a los bichos. Sí, porque claro, darle unos pases tira, pero matar al becerro sí, uno recuerda que era complicado en algunos casos. Era complicado, sí. Matar un bicho es muy complicado si no tienes entrenamiento. Porque es que la comisión de blusas se ha reunido en el bar Bujanda hasta hace 4 días. Hombre, hasta hace 4 días, vamos a ver, estamos hablando de 1980 y tantos, 90, por ahí. No recuerdo exactamente cuándo se dejó el Bujanda. Sí, pero hasta esa fecha se ha reunido. Uh-huh. Se reunía, yo me he reunido allí muchas veces con la comisión de entonces. También hubo otros bares donde se han juntado, en los años 40. En la calle Mateo Moraza, lo que era el bar Paco. Y el Benja. El Benja también. El Benja también organizaba mucho. Ha habido distintos lugares de encuentro. ¿Cuándo toma fuerza el Día del Blusa? ¿Desde el principio? Bueno, yo lo que tengo entendido es que desde el principio era un día de festivo en Vitoria de una importancia enorme. Último domingo del mes de julio. Al principio solía ser el último domingo del mes de julio. Menuda que llevarían algunos el lunes a trabajar. Eso también ha cambiado. Antes el sábado era día de trabajo y por lo tanto había que celebrar un domingo, José Luis. Sí, el sábado había que trabajar. Ismael, pasó una cosa, se empezó a organizar el Día del Blusa veterano y empezó a llegar las prohibiciones del gobierno. Entonces se suspendió durante varios años. ¿No te acuerdas, Eduardo, si las leíste? Sí, no, pero del blusa veterano no.
Ah, bueno, blusa veterano es que, no, yo hablaba de la... Eso es que has dicho de la blusa veterano, no. Estaba yo hablaba de los blusas del día del blues. De la fiesta de los blusas. Se llegó a prohibir, digamos, la día... Sí, se llegó a prohibir. Bueno, hubo unos altercados en un año determinado, entonces... ¿Qué altercados, Eduardo? Pues parece ser que hubo alguna protesta en la Plaza de Toros, etcétera, etcétera. Parece ser que hubo algún detenido. Sí, un amigo mío lo detuvieron y los mandaron al calabozo. Exactamente, entonces los blusas se negaron a salir, y bueno, pues... Y tardaron, y después se suspendió varios años. Se suspendió varios años, efectivamente, y luego fue cuando, a partir de 1954-55, sobre todo a raíz de unos programas radiofónicos, y también en el periódico que... En Radio Vitoria, me imagino, sí. Porque era la radio de la ciudad, por aquel entonces no había la oferta que hay hoy en día. Y aparte de eso también se escribió también José Mari Sedano también algo, Azpiazu, etcétera, etcétera, un poco, pues, digamos, invitando o incitando otra vez a volver a salir los blusas a la calle, ¿no? Y pues en 1954 ya salieron así tímidamente, o mejor dicho, volvieron a salir tímidamente, y en 1955 ya se celebró otro día del blues, el 31 de julio, etcétera, etcétera. Y bueno, pues de alguna manera ya, pues a partir de ahí ha seguido saliendo pues todos los años, o casi todos los años. Casi todos los años, efectivamente. 1970, los blusas deciden no salir. 3 de marzo del 76, pues se pueden imaginar. Así que, efectivamente, no siempre han salido los blusas. Estamos hablando de finales de los 50 ya. Yo creo, José Luis, que también merece un comentario ahí, pues la creación de el comienzo de las fiestas de Vitoria. ¿Cómo comenzar las fiestas de Vitoria? Fue, digamos, inventada por unos blusas. ¿Cómo? La bajada de Celedón. Ah, eso sí, eso es otra cosa. La bajada de Celedón. Finales de los 50. No, la bajada de Celedón, no sé si fue el 57. 57, finales de los 50, 1957, primera bajada de Celedón. No me va a hacerme caso porque ahora no tengo... Eduardo lo ha confirmado, 1957. Sí. Entonces, la cuadrilla esta de los ceneques, ¿no? Bueno, era una cuadrilla de amigos que, bueno, pertenecían a distintas cuadrillas. Había, efectivamente, había ceneques... No, ceneques no, perdón. A rapasarris. No, tampoco. Bueno, tímidos. Bueno, había de varias cuadrillas. Los tímidos, eso, los tímidos. No todos eran de los tímidos. Ya, pero bueno. Y entonces decidieron organizar, como dicen que Celedón viene del cielo, ¿qué tal si simulamos que baja de la Torre de San Miguel a la Plaza Nueva, a la Plaza de España? Y pues buena idea. Entonces cogieron el primer año, de una forma muy rústica, colocaron el muñeco y se rompió el muñeco y se cayó a la azotea del tejado de la iglesia de San Miguel. Y claro, como el Celedón tenía que aparecer, entonces apareció junto al reloj a la izquierda, que era Isasi, ¿no? Apareció y ya al año siguiente ya no pasó nada, ya pusieron el cable más fuerte y ya no se cayó. Pero el primer año hubo ese incidente sin importancia, de que, además con una argüella de esta de lo más rústico, hicieron la cuerda. Y después, allá al año siguiente, el 58 ya, pues ya se organizó bien, ya bajó a la Plaza Nueva y tal. Y... Luego, ya, mira, estoy en 1960, Eduardo, y yo tengo muchos amigos que esto de la blusa no lo entienden. Y lo de que salgas de blusa, y de que todas las blusas son iguales, y tú tienes que decirles, todas las blusas no son iguales, son tan plurales como la sociedad. Sí, y habrá trabajadores, como cualquier grupo. Y habrá vagos, y habrá impresentables, y habrá personas maravillosas. Y tienes todos los años que contar las mismas cosas. Y mira, en el 60 también pues existían sus polémicas, ¿no? Sobre el comportamiento de los blusas hubo en la prensa dos opiniones contradictorias, lo que denota que los blusas en las fiestas son blanco de las miradas de críticos y admiradores. Mientras el alcalde de Vitoria del momento, entonces Luis Ibarra Landete, otro alcalde muy conocido en Vitoria-Gasteiz, al hacer balance de los festejos, dice: nuestras cuadrillas de blusas que han sabido dar la nota de alegría y su actuación en todo momento ha sido de auténticos vitorianos amantes de su patrona y su pueblo. El crítico B. del B. Venancio del Val, me imagino. B. del punto en el pensamiento a la vez. Es más que probable. Es más que probable que sea Venancio del Val, ya fallecido. Les ha faltado color a las cuadrillas de blusas, exentos de la alegría sana que hemos conocido de ellos y que es compatible con un correcto comportamiento. Pues ya ves, uno lo ve blanco, otro lo ve negro y luego toda la gama de grises por medio. Como igual que ahora, igual que dentro de 20 años, exactamente igual.
José Luis. Yo recuerdo la anécdota famosa de que no sé si fue el Día de la Blanca, el alcalde de la ciudad mandó retrasar el reloj porque la esposa del general Franco... ¿Esto qué año fue, José Luis? Uy, pues no, ahora no, pues tendría que mirarlo. Pero fue un año determinado. Entonces... Que no llegaba, ¿verdad? No llegaba, y entonces hubo tal bronca hubo, que decidimos salir los blusas, retirarnos. Y me acuerdo que dentro de la Plaza de Toros, delante de un grupo de unos 10 blusas, y yo estaba entre ellos, Luis Ibarra se puso de rodillas. ¿Ibarra Landete? Landete. Se puso delante de nosotros de rodillas y dijo, hacerlo por Vitoria. Y nosotros contestamos, ¿qué Vitoria ni qué niño muerto? Que hubiera empezado la corrida cuando debía. ¿Y cómo terminó aquello? Pues terminó que no hicimos el paseillo de vuelta. Ibarra Landete no lo consiguió entonces ni de rodillas. Ni de rodillas. Se puso porque yo soy testigo de que se puso en aquel momento. Bueno. ¿Qué Pues, cosas más curiosas que la prensa siempre hay silenciado? Yo estoy, hombre, claro. no voy a decir nada. El caso es que en este sentido, pues no, ahora mismo yo estoy con el libro, Eduardo no lo tiene en la cabeza, pero no puedo decirles cuándo fue lo de la mujer de Franco, que llegó tarde a los toros. Veo que primeros nombres de cuadrillas de blusas en euskera, pues yo creo que ya se empezó a abrir un poco el régimen también, y se nota en la década de los 60, ¿no? Estoy viendo Zagusarrak o ese Sagunak. Pues veo Zagusarrak en el 63 y ese Sagunak en el 63 también. Ya el régimen se va abriendo, ya no hay que pasar la lista de nadie. No, la lista esa era muy anterior, era sí. Y los chistus ya se prodigaban mucho las cuadrillas con chistularis ya. Porque los chistus... Tampoco es de toda la vida los chistus. Los blusas, ¿cómo iban a la Plaza de Toros al principio? Pues iban a la Plaza de Toros. Con la banda municipal. Iban detrás de la banda municipal, que no había más que una cuadrilla, todos se unían, y había un tal Genaro Rey, que era un militar, director de una banda de regimiento de Cuenca, de uno de ellos, porque Vitoria estaba llena de cuarteles, que era el director de la banda municipal, iban a los toros y se unían los jóvenes, se unían sin vestimenta ni nada, todos a la una. Iban al tendido del 6 antes aludido. Ya. Sí, era la ida a los toros. La ida a los toros, sí. Porque la ida y la vuelta de los toros, ¿cuántas veces he podido ir? Que no digas paseillo, que no, tan importante es esto de los términos. Es que paseillo es una cosa que hacen los toreros en una corrida de toros. Nosotros de toreros tenemos poco, yo creo, vamos, no sé, yo no me acuerdo. Era un de paseillo, era nada, se llamaba la ida a los toros, con esta denominación. Es curioso, ¿eh? Además, yo hace bastantes años, yo todavía me acuerdo que igual quedaba lo que sea, decía, bueno, pues quedamos a la ida o quedamos a la vuelta. Es decir, no se decía el pasillo de vuelta. No, pasillo es una palabra moderna que algunos la inventaron. Sin embargo, en los últimos años, la verdad es que prácticamente todo el mundo dice pasillo de ida y pasillo de vuelta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es curioso, esto de las críticas a los blusas, es que estoy leyendo otra vez aquí, pues ahora ya a finales de los 60 y siguen, ¿no? Otro periodista, Bruna, dice en la sección Con el dedo en la llaga, unos dicen que las cuadrillas no tienen razón de ser, otros las defienden a capa y espada, otros piensan que los blusas se están mistificando, que ya no son lo que eran antes, Vitoria quiere que los blusas vuelvan por sus fueros, que vuelvan a ser las cuadrillas. Bueno, pues se repite la historia una y otra vez, ¿no? Y por ejemplo, la vestimenta, no digo que sea ni a favor ni en contra, se ha cambiado totalmente. Y ha ido con la moda de la sociedad. Por ejemplo... ¿Alpargata o abarca? Alpargata era lo más típico, alpargata, más que la albarca. Y la boina, la chapela, esa ya no se usa. Ya no se usa, ¿por qué? Porque la sociedad, como va con los tiempos, pues da calor, ¿no? Agosto da calor. Sí. Entonces, que te toca decir, José Luis, que hay algunas cuadrillas de blusas que marcan un día para que toda la cuadrilla lleve la chapela ese día. Ya, pero bueno, se llaman chapela eguna, ¿no? Hay excepciones, pero la boina prácticamente ha desaparecido, la chapela. Como la blusa se lleva ahora en la cintura, no sé qué diablos o qué moda. No sé si el famoso guipuzcoano de las modas lo ha implantado. Vamos, luego, claro, está lo de las alpargatas, lo del pañuelo a cuadros o pañuelo rojo. Pues eso,
eso ha sido producto de la política. La Por política. Ejemplo, siempre, todas las cuadrillas de blusa, todas llevaban pañuelo rojo. Todas, rojo. Pero llegó la parte esta nacionalista, vamos a decir, no viene a cuento una cosa buena, una cosa mala, llegó la cosa nacionalista y el rojo no les gustaba y se empezaron a poner a cuadros. Tiene gracia porque, voy a citar el nombre, el PSOE empezó a usar pañuelo rojo, ¿no? Y los nacionalistas el de cuadros. Y entonces ya te identificaban según el pañuelo. Pero en realidad Vitoria siempre ha sido y debiera ser siempre rojo. Eduardo, ¿quieres pronunciarte o pasas? Yo recuerdo de haber oído comentar a unos antiguos blusas de una cuadrilla que me parece que se llamaban... Es que no sé, no estoy seguro, no voy a decir el nombre porque no recuerdo exactamente y para meter la pata prefiero no concretar. Entonces me acuerdo que un año se fueron de fiestas a no sé qué localidad por ahí de la costa guipuzcoana, no sé si sería Motrico, sería Zarauz o por ahí, y entonces les llamó la atención que allí se ponían el pañuelo de cuadros, que claro, efectivamente aquí no era conocido porque aquí el que se llevaba era el rojo, ¿no? Y entonces dijeron, oye, pues ¿por qué el año que viene no nos ponemos el pañuelo de cuadros? Y se empezaron ese año se pusieron el pañuelo de cuadros en las fiestas de Vitoria y hubo luego cuadrillas con posterioridad que sencillamente pues imitaron el mismo tema. Otros han seguido con el pañuelo rojo y demás. Por ejemplo, yo estoy recordando, por ejemplo, los vainas en sus primeros tiempos, incluso cuando se escribía con V, el nombre de los vainas llevaban pañuelo rojo y después ya con los años pues se apuntaron al pañuelo de cuadros. Yo creo que realmente personalmente no le he dado jamás importancia al asunto del pañuelo. Yo creo que al final unos se le han puesto un pañuelo más gris, más azul, otros hablando del de cuadros, otros siguen con el de cuadros, o sea, con el rojo, perdón. Estoy completamente de acuerdo con José Luis en que el primigenio, digamos, el primero aquí es el rojo, eso está absolutamente claro. Pero quiero decir que después ha sido un poco aleatorio, un poco, bueno, pues que, oye, pues por cambiar, estos han traído de Guipúzcoa no sé, un pañuelo de más de Arranchale, no sé qué, oye, pues ¿por qué no lo ponemos nosotros? Pues los ponemos, vienen otros, les gusta y dicen, pues nosotros también, y así sucesivamente, pero sin más, 7 minutos para terminar, José Luis y Eduardo. ¿Cómo veis a los blusas en la actualidad? Ya hemos hablado de los blusas, pues prácticamente hasta la época de la transición. Los blusas, hombre, han tenido muchas vicisitudes, ¿no? También en todos estos años. Pues la carrera de burros, por ejemplo, ha cambiado diferentes lugares en la ciudad. También hay quien critica la carrera de burros. No, la verdad es que leyendo este libro tiene muchos recuerdos de la niñez y luego más tarde de la juventud, cómo han ido cambiando las fiestas, pues porque pues le ha tocado vivirlas muy 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 de cerca, ¿no? Primero por la familia, luego por las amistades, más tarde por el trabajo. El caso es que, mira, un premio Euskadi de turismo tuvieron los blusas en 1987. Los blusas piden tomar parte en la organización de las fiestas respecto, me imagino, a los contenidos y proponer cosas. La segunda semana del blusa, la Plaza de la Virgen Blanca, escenario de la carrera de burros. En el 93 ya la quinta semana del blusa. Y pues nos vamos acercando ya a cuando este libro salió a la calle por el trabajo de Eduardo Valle y José Luis Sáenz de Ugarte. ¿En qué año? Porque esto es de finales del siglo XX, ¿no? Salió en el año 95-96, creo recordar. 95-96. Sí. ¿Cómo ves, José Luis, a los blusas en la actualidad? Que tú también has tenido la blusa puesta, pero tus hijos también la han vestido y no sé si ya cerca de algún nieto. No, bueno, vestir... Yo algún hijo tuyo he visto de blusa, Ahora no me digas que no. No, hijos sí, hijos sí, pero nietos no, porque viven en Donosti. Ajá. Son donostiarras. Y eso es la blusa en Donosti, no, en la Semana Grande, allí no, lo grande es el día de San Sebastián. De Donosti son totalmente distintas. Imagino que saldrán, allí el día grande es el día de la tamborrada. Exactamente. ¿Cómo ves a los blusas en la actualidad? Pues lo veo, si he de contestar con sinceridad, lo veo bastante descafeinado. Es una palabra que me ha parecido a mí. ¿Pero no ves también a la sociedad descafeinada? También, es que siempre los blusas han ido con lo que hace la sociedad. O
O sea, a ver si me explico. Como no puede ser de otra forma. El blusa... Si la sociedad lee, el blusa lee. Si en la sociedad no se lee, pues el blusa no lee. Exactamente. Y, por ejemplo, ya no se salta ni bien a cuento, ¿no? El saltar como saltaban ante los blusas. Ya no salta ni San Pedro. ¿Sabes? Hombre. Que no, ¿sabes cuándo danzan un poco? Cuando van el 5 de agosto a entregar las flores a la Virgen Blanca, el danchari, pues ese sí baila, ¿no? Pero los demás, no sé si es que les cuesta saltar. Hay un dicho que decía, salta blusa, que te paga el ayuntamiento. Sí, qué horror. Qué horror. Qué horror de dicho. No es que sea eso así, la verdad, pero la sociedad ve a los blusas como que tienen la obligación de saltar. Hombre, yo he visto a cuadrillas de blusas a las 2 de la mañana, 100 tíos a 1000, a tope, saltando. Claro, lo que pasa es que no con los chistus como antaño, sino, yo qué sé, pues... Con unas fanfarres, con unas... claro. Es que las fanfarres, por ejemplo, eso sí que es una mina carísima para sacar. A veces salen más en la fanfarre que el número de blusas de la cuadrilla esa determinada. Pero, José Luis, ¿tú sabes lo bonito que es cuando sales de blusa llevar ruido? Lo importante que es llevar ruido. Sí. Entonces, claro, si vas a 100 metros de los chistus ni los oyes. Sin embargo, a la fanfarre le oyes seguro. No, seguro. Y no te pierdes. Sí. Hay las modas modernas, pues claro, la música que suene. Eduardo, yo me imagino que Eduardo José Luis lo tiene que ver, porque Eduardo no tiene 20 años y ha tenido que ver la evolución de los blusas durante estos años. Y seguro que en Petit Comité es crítico con algunas de las cuestiones, pero no con los blusas, sino con la juventud en general. Cambian los tiempos. Exactamente. Sí, bueno, a ver, lo que ocurre es que yo siempre digo hay un cambio muy claro. Vamos a ver. Incluso cuando yo empecé a salir de blusa, durante las fiestas de Vitoria prácticamente no había más que las 4 cosas que había en fiestas. Es decir, la gargantúa, los toros, las barracas y 4 cosas más. Es decir, no había, es que realmente no había. Hoy en día, no solamente fiestas, sino durante todo el año, todos, y nosotros incluidos también, pero sobre todo la juventud, tiene 150.000 alternativas. Es decir, hay toda clase de cosas que se pueden hacer. Una de ellas, por ejemplo, que hacen muchos chavales jóvenes en Vitoria, por supuesto, y me parece muy bien además, es llegan las fiestas y se piran con su novia o con sus amigos pues a la playa, para ponerse morenos y para pasárselo bien en la discoteca y demás. Pues ¿por qué? Pues porque efectivamente hoy es una alternativa que gusta a mucha gente y a mucha gente joven. Y antes pues eso tanta gente no podía hacerlo. Claro, efectivamente. Y había algunos que tenían casa en Lequeitio, pero o en Zarauz. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pero lo general era Gamarra. Y pues que entonces llegaban fiestas y los 50, claro. Primero, hasta cuando eras un chaval te ponían una blusica, te ponían un esparadrapo con el 7 o con la T de los tímidos y a salir de blusa. Y entonces pues de alguna manera te animabas ya para seguir más adelante. José Luis. Sí. Un minuto. Sí. ¿Hay fiestas de Vitoria sin blusas? Imagínate que pues, la sociedad del siglo XXI nos lleva a que nadie sale vestido, nadie sale en cuadrilla de blusas. Llegará el tiempo en que los blusas desaparecerán. Y llegará el tiempo en que en Vitoria no habrá corridas de toros, porque va en ese camino. Bueno. Llevamos ese camino. A los toros en los últimos años con la nueva plaza y con que se está más cómodo y bueno, pues es un poco más mediático, cada vez va más gente últimamente, ¿no? Ha sido la novedad, eso ya. Caerá. Pero caerá por su propio peso, porque nos metemos con la carrera de burros que los animales sufren y no nos metemos con los toros que también sufren. Eduardo Valle, José Luis Sáez de Ugarte, 2 generaciones completamente diferentes, pero los dos con un interés, rescatar la historia de los blusas vitorianos. Lo hicieron en el final del siglo XXI y hoy día del blusa veterano hemos querido que ustedes tengan mucho más frescos esos años. Seguramente nosotros mismos también en algún momento hemos tenido algún pequeño desliz con los años o con los nombres, pero seguro que hemos conseguido algo. Hacerles un poquito más jóvenes durante estos 50 minutos y que ustedes hayan acordado de cuando salían de blusa, de cuando no salían, de cuando iban a los toros o cuando dejaban de ir a otro sitio. Así que, guztioi, ondo pasa jaietan. Eduardo Valle, José Luis Sáez de Ugarte, muchas gracias. Ismael, muchas gracias. A vosotros. Lo mismo, en los toros no se seguirán, pero los blusas estoy convencido de que vamos a seguir. Espero por lo menos. A los dos, eskerrik asko, agur. Vale, agur, eskerrik asko, bye.